Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Bazán, trabajo en el Hospital del Mar, estoy encantado de estar aquí. Voy a moderar esta sesión que creo que es muy interesante junto con el doctor José Luis Martínez Sande del Hospital de Santiago de Compostela. La sesión que empieza va a versar sobre la continuación del tratamiento con dicumarínicos alrededor de los procedimientos de ablación y de implantación de dispositivos o, como contrapartida, el puente heparina, y, por otro lado, qué papel tienen los nuevos anticoagulantes alrededor de este tipo de procedimientos. No me voy a extender más porque necesitamos atenernos mucho al tiempo y ruego a los ponentes pues, que se ciñan a unas presentaciones de 12 minutos. Como son presentaciones dobles, que las primeras de ellas son en modalidad de controversia, haremos discusión breve después de cada 2 presentaciones y posteriormente, si diese tiempo, cosa que dudo, podríamos intentar hacer una discusión un poco más conjunta. Sin más, doy paso a la primera ponente, la doctora María Luisa... perdón, me confundo. El doctor Juan Carlos Rodríguez Pérez, del Hospital Quirón de Madrid, que nos va a hablar sobre si es mejor suspender los dicumarínicos y utilizar el puente heparina como puente al procedimiento. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización esta invitación. Me ha encomendado la misión de defender la estrategia de puente de heparina en los procedimientos de ablación. Esto es una estrategia sobre la que surgen bastantes dudas y en estos momentos nubes de tormentas que intentaré buscarles los aspectos que considero que pueden hacer pervivir esta estrategia. Nos ceñiremos a la ablación de fibrilación auricular con radiofrecuencia, dado la premura de tiempo. Como todos sabemos, aquellos pacientes anticoagulados que se enfrentan a un proceso invasivo o a una cirugía tienen un dilema entre mantener la anticoagulación y sufrir las complicaciones hemorrágicas de las mismas, o bien suspenderlas y arriesgarse a las complicaciones tromboembólicas. Esto es más relevante en la ablación de fibrilación auricular, puesto que estos 2 eventos constituyen la mayor parte de las complicaciones de la misma. El 1,1% de los pacientes en que se hace ablación de fibrilación auricular presenta una CV o un accidente isquémico transitorio, y el 2,6% de los pacientes tienen una complicación hemorrágica o vascular. Eso hace que el 76% del total de las complicaciones tengan que ver con estos 2 eventos. Este tipo el ACV claramente es una complicación temible que deriva de condiciones preexistentes como la fibrilación auricular o el chat que tenga, de condicionantes procoagulantes de los materiales que empleamos o de las propias lesiones de radiofrecuencia, bien por disrupción del endotelio o por charring. Sobre el evitarla se han establecido numerosas estrategias, entre ellas el mantenimiento de una anticoagulación adecuada periprocedimiento. La estrategia clásica es la de mantener la heparina con la intención y fundamentada en tener una anticoagulación adecuada previa y normalizar el INR para manejar mejor las complicaciones hemorrágicas. Tenemos que admitirlo, no existe ningún estudio randomizado en relación con esta estrategia, pero entendemos que, siendo nuestra mejor práctica actual, cualquier alternativa debe demostrar su superioridad frente a ella. La alternativa es el mantenimiento de los dicumarínicos, sobre la que creo que debemos mantener algunas cautelas, tal como recogen estas líneas del
Chart del 2001, en que utiliza términos de sugerencia o posibilidad. Debemos preguntarnos si la estrategia de mantener los dicumarínicos ha acreditado suficientemente sus ventajas y si esto lo ha hecho manteniendo unos niveles de seguridad. Por otro lado, si hemos encontrado una manera funcional y factible de llevarla a cabo y si puede ser más económica que la estrategia convencional del puente de Marina. No existe ningún estudio randomizado que acredite el mantenimiento de los dicumarínicos, todos son estudios observacionales y algunos de ellos con recopilación de eventos de manera retrospectiva. Existe un grupo de estudios que son pequeños, en los que no se puede demostrar significación estadística en la diferencia de eventos hemorrágicos o tromboembólicos, y existe un grupo de estudios de mayor volumen en los que se demuestra que existe una caída de las complicaciones tromboembólicas sin incremento del riesgo hemorrágico. Estos estudios tienen algunos sesgos que pasaremos a comentar, pero básicamente el reclutamiento ha transcurrido durante un periodo muy largo, entre el 2002 y el 2010, donde se han producido un montón de cambios en la estrategia de fibrilación auricular, como todos saben. Si esta evolución histórica que ha sufrido la ablación de fibrilación auricular la podemos reconocer en la serie del Johns Hopkins, que es representativa de lo que viene a ocurrir en el resto de los centros. Entre el 2002 y el 2010 se produce un incremento progresivo del número de casos tratados, de tal manera que hace que se incremente la experiencia, se supere la curva de aprendizaje en una técnica que por otro lado es compleja. Además se han producido una serie de cambios en la estrategia, en la técnica empleada, en los catéteres que se han utilizado, pasando de 8 milímetros a 4 y por fin a los 3,5 irrigados. También se han hecho cambios importantes en la estrategia de anticoagulación, tanto intraprocedimiento como postprocedimiento. Todo ello ha dado lugar a una serie de circunstancias que consideramos que son favorables para reducir los riesgos y mejorar los resultados. Por otro lado, en el sentido opuesto, los enfermos son más complejos, tienen chances más altos y existe mayor porcentaje de enfermos con FA persistente, lo cual podría hacer pensar que influiría negativamente en estos aspectos. En cualquier caso, de la conjunción de todos estos factores, se ha producido una caída progresiva y constante del número de complicaciones de fibrilación auricular, de tal manera que esto es reproducible por el resto de las series históricas, y hay que tener en cuenta que estos estudios observacionales han reclutado a los enfermos destinados a puente con heparina en la primera parte hasta el 2006, y que los enfermos reclutados con mantenimiento de dicumarínicos lo han sido con posterioridad. Efectivamente, las complicaciones, todas las series históricas han demostrado esta caída en esta década. La serie de Kuwahara, que aduce una caída de las complicaciones tromboembólicas, expresa gráficamente en su propio artículo el sesgo que puede tener lugar en este reclutamiento. En las flechas negras se recogen los ACVs que se han presentado en la serie histórica desde el 2003 al 2012 y cómo con la introducción y la aprobación del catéter irrigado en Japón en el 2009 se produce una caída de los eventos de manera drástica embólicos arteriales. Esta caída de los eventos sucede
antes de la introducción de los dicumarínicos como una de las estrategias a considerar en la anticoagulación periprocedimiento. Otras limitaciones generales de los estudios es que básicamente los estudios mayores están comunicados por un mismo grupo. Es de pensar que parte de los enfermos son compartidos. El estudio de DiBiase, que es el mayor de estos estudios observacionales, excluye a aquellos pacientes que tienen INR por debajo de 2, con lo cual favorece la estrategia de dicumarínicos, dado que la mayor parte de los ACV tienen lugar en las series con INR por debajo de 2, o que el estudio de Hussein utiliza como serie comparativa la de Capato del 2005, que entre otros problemas presenta que el 18% de los pacientes son tratados posablación con aspirina. En cuanto a la seguridad, existen incertidumbres en relación con que el 95% de los pacientes de todas las series se ha empleado eco intravascular o eco vascular para el acceso vascular. Esto, desde luego, añade una incertidumbre a la hora de extrapolar estos datos en centros en que no utilicen catéteres intravasculares. Su análisis del metaanálisis de Santangeli muestra que aquellos enfermos que se utiliza un eco intravascular tienen mejores complicaciones los que siguen la estrategia de dicumarínicos mantenidos, pero que cuando no se utiliza eco intravascular, la estrategia mejor es la de puente con heparina. Por otro lado, existen datos contradictorios acerca del taponamiento, pero muchas comunicaciones han demostrado que la cantidad de sangre extraída y de las complicaciones son más graves con los enfermos con dicumarínico. Por otro lado, hay un estrecho rango de beneficio, existiendo una relación cuadrática por debajo de 2 y por encima de 2,5 en cuanto a las complicaciones hemorrágicas, que se incrementan de manera significativa. A todo esto, además, hay que añadir un problema, que es que el 50% de los enfermos, el día que se hace el procedimiento, tienen un INR fuera de rango, de modo que el 42% lo tienen por debajo de 2. Y otro problema adicional es establecer una estrategia y una organización con una logística que permita el control de los INR previos, que debemos tener un INR previo al procedimiento sin demora, y que tendremos que minimizar los casos con INR por debajo de 2 y desde luego evitar los de INR por encima de 3 o 3,5 que impedirían la realización del procedimiento. Existen algunos datos económicos que preocupan en las series americanas y que con los datos europeos de Page en Londres no demuestran que existen diferencias significativas en cuanto al coste. Las guías en estos aspectos son ambiguas, hacen constar el hecho de la introducción de esta nueva estrategia, pero no se decantan claramente por la misma. De tal manera que, a mi juicio, podríamos concluir que con los datos actuales, en los pacientes anticoagulados con dicumarínicos, el uso de la heparina como puente en el periprocedimiento de ablación de FA con radiofrecuencia es recomendable cuando no se utilice asistencia con ecografía intravascular en los centros de bajo volumen o cuando se presenten dificultades logísticas para obtener un INR adecuado el día de la ablación. Muchas gracias. Juan Carlos, por favor. Sí, siéntate aquí, por favor. Sí, damos a continuación paso a Eduardo Castellanos, del Hospital Virgen de Salud de Toledo, que va a ser la parte contrincante en el sentido de que es partidario de realizar el procedimiento de ablación de la fibrilación auricular bajo tratamiento anticoagulante. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización la amable invitación. Y es verdaderamente un placer poder estar aquí con todos vosotros.
También les adelanto que juego en casa en el sentido de que me ha tocado el tema que para mí es más favorable, porque es lo que hago habitualmente, lo que hacemos en mi centro, que es el Hospital de Madrid. Y también les adelanto que no voy a pelearme con Juan Carlos, porque le aprecio mucho y es un gran amigo. Estas preguntas son las que vamos a intentar responder en los próximos minutos. Algunas podemos reincidir porque se han comentado extensamente, pero principalmente tenemos la obligación de realmente contestar si existe una evidencia suficiente. Parece que por lo que ha dicho Juan Carlos podemos tener visiones encontradas. Esto es la verdad, ¿no? Según el punto de vista con el que lo veamos. Nosotros vamos a defender que sí, que existe suficiente evidencia, que realmente es seguro, y vamos a dar unas pinceladas de cómo es posible subsanar los problemas que él ha expuesto muy adecuadamente. Todos somos conscientes que en torno a la ablación de fibrilación auricular está el fantasma del tromboembolismo, que es algo pues realmente, como decíais, aterrador y que puede aparecer en cualquier momento, ya sea durante el procedimiento de ablación, por todos los temas que se han comentado, el manejo de vainas, catéteres, la punción transeptal, las lesiones producidas por las aplicaciones, el cambio de ritmo, el stanning auricular, o ya sea en el posoperatorio inmediato o en las semanas posteriores, y se han comentado muy bien todos los esfuerzos que se están haciendo con todas las medidas a nuestro alcance para subsanar estos problemas. Realmente la pauta de anticoagulación es algo en lo que tenemos que hacer un énfasis muy importante, porque es un pilar fundamental en todo este proceso. Bueno, sobre la evidencia, realmente creo que todos nos hemos ido mentalizando del gran problema que puede suponer la tromboembolia en este proceso, ya no solamente el ictus clínico, sino el concepto que surgió pues aproximadamente hace 4 años, cuando se empezó a ver que la isquemia cerebral silente realmente constituía un problema muy importante, y cuando se analizaban las series de ablación que se hacían con la pauta convencional, esto es, interrumpiendo los dicumarínicos y utilizando heparina como pauta puente, pues en una serie importante aquí de 232 pacientes ya se vio que la tasa de ictus, en este caso había un paciente con un ictus, suponía el 0,4%, pero la isquemia cerebral silente alcanzaba hasta el 14% cuando se utilizan técnicas diagnósticas precisas como son la resonancia magnética con técnicas de difusión. Aquí se veía bien en la resonancia previa al procedimiento que no había ninguna lesión, y después se podían identificar lesiones milimétricas inmediatamente que era muy difícil diagnosticarlas lógicamente clínicamente. Esto se asoció. Había unos factores de riesgo, como era el nivel de anticoagulación de ACT durante el procedimiento y si al paciente se le había realizado algún tipo de cardioversión, tanto eléctrica como farmacológica, durante el procedimiento. Claramente se podía ver cómo los niveles de anticoagulación más bajos se asociaban con el riesgo de isquemia cerebral silente, mientras que los pacientes que no habían tenido isquemia cerebral tenían ACTs más altos durante la ablación. Cuando se comparaba las dos alternativas, continuar o no continuar el tratamiento con dicumarínicos, DiBiase ya estableció estos 3 modos, estos 3 grupos. Los 2 primeros, los que se interrumpía la anticoagulación, utilizando diferente catéter, el catéter de 8 milímetros o catéter irrigado, con un grupo en el que se aseguraba la continuidad de los dicumarínicos y asegurando ACTs durante el procedimiento de más de 350. Como se ha dicho, era un grupo muy importante de pacientes, de más de 6.000 pacientes, y aquí se vio claramente cómo se reducía significativamente la tasa de ictus y de isquemia cerebral silente. El grupo que estaba correctamente anticoagulado, que no se había interrumpido la anticoagulación, los dicumarínicos, y con ACTs por encima de 350, no tuvieron ningún ictus, y esto era estadísticamente significativo. Y además no aumentaba, todo lo contrario, se reducía la tasa de hemorragias menores con esta pauta de anticoagulación. Por lo tanto,
mantener los dicumarínicos disminuía el riesgo tromboembólico sin aumentar las complicaciones hemorrágicas. Además, un tema que preocupa era si podía aumentar los derrames pericárdicos y, como se vio aquí, esa diferencia no era estadísticamente significativa. De hecho, el grupo de pacientes en los que no se había interrumpido la anticoagulación, los dicumarínicos, tenían una tasa de derrames menor. Por lo tanto, las complicaciones hemorrágicas mayores tampoco suponen un problema para defender esta pauta. Finalmente, el grupo también de DiBiase ha planteado esta alternativa de decir, no solamente es interrumpir los dicumarínicos o no, sino cómo está la pauta, el nivel de anticoagulación durante el procedimiento. ¿Es importante o no lo que se ha comentado, es decir, que el INR esté por encima de 2 el día del procedimiento, que los ACTs estén por encima de 300? Entonces, cuando se analizaba esto específicamente en 3 grupos, se estableció el grupo 1, eran los pacientes a los que se les aseguraba una pauta de anticoagulación sin interrupción de dicumarínicos y con ACTs por encima de 300 en el procedimiento, y vemos que este grupo es el que realmente tiene una tasa de tromboembolismo bajísima, que es del 2%. En el grupo que estaba anticoagulado con dicumarínicos, que no se había interrumpido, pero que tenían, digamos, unos ACTs por debajo del rango terapéutico o un INR por debajo de 2, veíamos que aumentaba la tasa de tromboembolias a un 7,5%, y a los pacientes a los que se le había hecho una pauta puente con heparina, esta tasa alcanzaba el 14%. Y como decíamos antes, esto se puede valorar o se puede cuantificar por técnicas de resonancia con técnicas de difusión muy precisas, porque si no es muy difícil, digamos, detectarlo. Esto se vio claramente que el INR subterapéutico va a aumentar el riesgo de embolias del 2 al 7%, y aquellos pacientes que tengan una fibrilación auricular persistente de larga evolución pues son los que tienen más riesgo, y en este caso las cardioversiones no parece que aumenten el riesgo terapéutico, el riesgo de cardioembolias. Simplemente hacer un pequeño comentario. Juan Carlos decía que no hay ningún estudio randomizado. Recientemente no les puedo aportar la diapositiva porque hace 5 días en el Circulation se acaba de publicar el primer estudio randomizado, el estudio COMPARE, que compara lógicamente entre suspender y no suspender los dicumarínicos, y sale muy favorable en cuanto a reducción de riesgo tromboembólico y disminución y no aumento de hemorragias a los pacientes a los que se le mantiene la pauta con dicumarínicos. Por lo tanto, es razonable las recomendaciones de las guías. Esto es la actualización a las guías de FA que salió el año pasado, en la que ya se nos recomienda que la anticoagulación continuada es una práctica recomendable, manteniendo el INR en un rango entre 2 y 2,5, y el consenso de expertos de la europea también sugieren el beneficio de que aquellos pacientes a los que no se les han interrumpido los dicumarínicos y tienen un IR entre 2 y 3, al no precisar la heparina de bajo peso molecular, vamos a disminuir el riesgo de complicaciones hemorrágicas, principalmente relacionadas con los problemas vasculares periféricos. La pregunta que nos hacemos todos, realmente en el caso de que ocurra un derrame pericárdico, la complicación vamos a poder resolverla. El paciente que se tapona va a ir peor si no hemos interrumpido el sintrón. Bueno, pues este trabajo es muy clarificador en este sentido, y en un grupo de 40 pacientes en los que tuvieron taponamiento cardíaco durante el procedimiento de ablación, a todos se les había mantenido los dicumarínicos, y se diferencian el grupo 1 los que tenían un INR por debajo de 2 y el grupo 2 los que tenían INR por encima de 2. Y bueno, ya lo ha comentado Juan Carlos, realmente lo que se ve es que no había diferencias en cuanto a la cantidad, digamos, de líquido de esos derrames que se trataron con pericardiocentesis, y lo más importante de todo es que ningún paciente precisó cirugía, que realmente es lo que nos preocupa. Si un derrame no se controla de manera convencional, si el paciente va a tener una peor evolución. Bueno, en la práctica clínica, ¿cómo lo hacemos? Pues hay algunos temas todavía controvertidos. Para asegurar esa anticoagulación, mantener el ACT en rango terapéutico,
pues todavía en el grupo de expertos de la europea algunos están a favor de anticoagular, poner el bolo de heparina antes de la punción transeptal, otros después. El 50% de expertos actúa de una manera o de otra. El ACT se recomienda entre 300 y 400 y hasta conseguir ese ACT pues hay que hacer algunos controles más frecuentes al principio del procedimiento y después pues cada 15 o 30 minutos, que es algo realmente factible y que tampoco complica el procedimiento. De hecho, ya se ha propuesto también recientemente una fórmula para estimar el bolo de heparina que tenemos que administrar a los pacientes que están anticoagulados con dicumarínicos, y mediante este estudio en el que analizan una serie de 170 pacientes las dosis de heparina que han tenido que administrar de manera retrospectiva, establecen unas ecuaciones y con con esta tabla podemos calcular el bolo de heparina, que lógicamente va disminuyendo a medida que el INR es mayor del paciente, y con esto vemos que la dosis, el bolo inicial, podemos alcanzar en un porcentaje muy alto de pacientes pues un rango terapéutico con el primer bolo, sin, tener extremos que podrían ser perjudiciales, y todo esto simplemente conociendo el INR basal, el ACT y el peso del paciente. Pues para concluir y referirme a lo que tengo que en este momento defender, que es que reducimos el riesgo de complicaciones hemorrágicas menores con esta pauta, sin ninguna duda, que no vamos a aumentar el derrame pericárdico en nuestros pacientes, que el taponamiento cardíaco se va a resolver de una manera convencional, sin tener que recurrir a cirugía en ningún caso, en la mayoría de los casos, y que podemos realizar un ajuste preciso de la dosis de heparina no fraccionada intraprocedimiento sin que esto nos complique la práctica habitual. Por lo tanto, simplemente que en medicina lógicamente tenemos que tener cuidado con ser los primeros en innovar, pero también cuidado con ser los últimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a una muy rápida discusión. Si alguien tenemos tiempo para una pregunta por parte de la audiencia. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver. Adelante, el doctor Merino. Sí, yo creo que está bastante sancionado, ¿no? Ya el uso de anticoagulación, de no interrumpirla, ¿no? Aunque realmente en nuestro país es una práctica poco frecuente. De hecho, yo estaba en el steering committee de un ensayo clínico para evaluar esto de forma prospectiva y ha sido imposible encontrar centros en España. Claro, yo no sabía que vosotros, por ejemplo, lo estáis haciendo, pero realmente hay muy poca gente haciéndolo. Nosotros llevamos haciéndolo un par de años y hemos tenido un taponamiento en un paciente de estos, ¿no? Y realmente el manejo no ha sido muy diferente a uno con heparina. Y lo sorprendente es, una de las medidas es poner vitamina K, que uno espera que va a tener un efecto muy diferido, pero vas viendo una reducción progresiva de los INRs rápida, ¿eh? O sea que creo que no es descabellado pensar que por esto vas a tener un efecto muy retrasado. No sé si puedes comentar o habéis tenido experiencia en algún taponamiento vosotros. Vamos, yo comentarte que tengo también esa impresión. Pensaba que era algo más generalizado en nuestro país y me ha sorprendido de que hablando con la mayoría de la gente, hay poca gente que lo hace, ¿no? Que me sorprende. Vamos, nosotros afortunadamente estamos principalmente, afortunadamente no hemos tenido complicaciones mayores y hemos reducido, la impresión que tenemos, tampoco lo tenemos cuantificado, que se reduce el tema de hemorragias menores, o sea, el tema de los hematomas en relación con la zona de punción, todo eso se simplifica muchísimo. O sea, los pacientes normalmente pues tienen la zona de punción, es como si casi no se hubiera hecho procedimiento, cosa que al principio, lógicamente, cuesta dar el paso, pero que luego te vas convenciendo con la práctica, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comentar que aunque no se haya notado, nosotros hacemos mantenimiento de dicumarínicos, ¿eh? O sea que realmente
ha sido un esfuerzo hacer la postura contraria de lo que hacemos habitualmente, pero revisando a fondo la literatura existen incertidumbres razonables. Y uno de los problemas de tipo práctico que encontramos es en que el enfermo llevarlo al día del procedimiento con un INR adecuado. Los costes económicos son brutales y son equiparables al empleo de enoxaparina en el estudio que hace este análisis, porque parte de los enfermos se suspende por encima de 3,5 y posturas como administrar plasma fresco y demás, esto no se sabe qué consecuencias va a tener. Y en los enfermos que te quieres quedar corto para evitar ese problema, muchas veces te quedas con NR por debajo de 2. En la serie son el 50% y nosotros el problema logístico que tenemos es tener un NR estable previo y un NR adecuado el día del procedimiento. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, doctor Merino, un último comentario. Nosotros ha sido testimonial. Lo que pasa es que les dijimos que el día antes se tiene que hacer un control de INR. Entonces, si está alto, si está por encima de 3,5, nos tiene que avisar para cancelarlo. Si está en el límite alto, lo que hacemos es que suspenda, que esa noche no se tome el anticoagulante. Con eso ha sido testimonial. El que esté por subterapéutico lo puede resolucionar con un ecotransesofágico ese mismo día. Entonces, realmente es poco, aunque admito que realmente no es el mejor anticoagulante. Probablemente a lo que hay que ir es a usar los nuevos anticoagulantes, pero sobre esos todavía tenemos menos información, ¿no? Muy bien, vamos a dar paso a la siguiente controversia, que está en la misma línea, pero doy gracias a los ponentes, que ya podéis ir a vuestros sitios. Gracias. Que está en la misma línea sobre el puente de heparina o mantener los dicumarínicos, pero esta vez en relación al implante de dispositivos. Lo mejor es suspenderlos y utilizar heparina. Esta estrategia la va a defender la doctora María Luisa Fidalgo Andrés, del Hospital Virgen Blanca de León. Adelante. Hospital de León, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme e incluso por el tema que me ha correspondido. Porque yo sí hago esto que voy a defender. De todas maneras, aprovechando el tema que me ha correspondido, también he revisado la literatura para reconfirmarme a mí misma que, además de mis buenos resultados, que pueden ser mejores, hablábamos Óscar y yo antes, que lo ideal es tener 0 de complicaciones hemorrágicas, pues digamos que yo creo que incluso me he convencido a mí misma más. Yo, para entrar en materia, creo que debemos recordar que el implante de un marcapasos o de un desfibrilador no está exento de complicaciones. Perdón. Ya sé lo que ocurría esta mañana. A ver, ¿dónde está el repágina? No sé, aquí. No está exento de complicaciones, como digo, perdón, y para ello les remito a pues los registros, tanto el danés como el estudio de seguimiento de marcapasos del grupo holandés, en el que se cifran las complicaciones próximas al implante entre los 2 y 6 meses entre un 9,5% y un 12%. Una de las complicaciones más frecuentes es la del sangrado, y lo primero que he pretendido es poner las bases para recordar cuáles son o cómo se definen esos sangrados. Hay 2 grandes grupos, como sabemos en cualquier tipo de cirugía, los sangrados menores y los sangrados mayores, que en el caso de los marcapasos y de los desfibriladores se definen fundamentalmente como hemotoras, hemopericardio, y lo más frecuente son los hematomas. ¿Cómo definimos o cómo definen los diferentes estudios un hematoma en el implante de un dispositivo? Bueno, pues aquí es uno de los primeros problemas que se nos plantean. Un hematoma significativo o mayor es muy variable la definición dependiendo del estudio consultado. Así pues, hay estudios que dicen simplemente que con una hinchazón que supera el tamaño del generador sería suficiente, a veces acompañado de un aumento de la estancia, bien por rehospitalización o por hospitalización prolongada. A veces también se incluye que requiera un drenaje o interrupción de la anticoagulación, o bien que descienda la hemoglobina, que esto parece que es el único dato objetivo, lo del descenso de la hemoglobina. ¿Qué incidencia tenemos de hematomas significativos en el implante de un dispositivo? Bueno, pues los porcentajes son muy variables, como podéis ver, entre un 3 y un 9,5%. Lo que sí está claro es que la mayoría ocurren durante la primera semana, sobre todo durante las primeras 48 horas.
¿Cuántos precisan drenaje? Pues pocos, del total de implantes como mucho un 2%. Eso sí, tanto los hematomas significativos como en el caso de que precisen el drenaje van a ir acompañados de un riesgo elevado o más elevado de lo habitual de infección, que en el caso del drenaje puede cifrarse en 15 veces por encima de lo habitual. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que tenemos que atajar? Bueno, pues podemos clasificarlo en 3 grandes grupos, derivados del paciente, como es que sean más delgados, que la función renal esté deteriorada, que sean mujeres, de la técnica, lógicamente la experiencia del operador, pero también si se utiliza el implante submuscular o si es un desfibrilador, tiene más tendencia al sangrado. Y luego, dentro del tratamiento asociado, pues serían los anticoagulantes, que es el tema que nos ocupa. Bien, ¿qué porcentaje de pacientes a los que se les implanta uno de estos dispositivos van a recibir anticoagulantes? Pues es muy variable dependiendo del registro consultado, puede oscilar entre un 12% e incluso hasta un 45%. Habitualmente se considera que el número de pacientes portadores de desfibrilador reciben un mayor número de los pacientes una anticoagulación con diferencias significativas como las que aquí representamos. Sin embargo, estos datos son del año 2009 y posiblemente en la actualidad estas diferencias no sean tan llamativas. ¿Cuál es la causa por la que se indica una anticoagulación? Bueno, pues a gran distancia de las demás, la fibrilación auricular es la que motiva esta anticoagulación. Los demás, los porcentajes como disfunción ventricular o la presencia de prótesis son mucho más reducidas. Bien, pero ¿cómo podemos manejar esa anticoagulación? Pues fundamentalmente va a depender de la relación entre el riesgo de embolia o de sangrado, el balanceo entre ambos factores durante el implante. Y hemos de recordar que el riesgo perioperatorio de embolia no solo depende o no solo se va a calcular en función de la relación del riesgo que tenga anualmente ese paciente si se suspende la anticoagulación, sino que además hemos de añadir el efecto protrombótico de la cirugía, o sea, del implante, con un aumento transitorio del riesgo de embolia. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, pues 2. Una, la que va a defender Óscar, que es el mantener la anticoagulación, y la segunda sería la interrupción de anticoagulación, bien con terapia sustitutiva, que llamaremos terapia puente, o bien sin terapia sustitutiva. Supongo que desde el primer momento habrán pensado, por supuesto yo soy la lombriz, que la anticoagulación es lo que realmente deberíamos hacer todos. Pero ya les he dicho también que yo creo en lo que hago y bueno, pues también habrá que hacer alguna modificación, pero para ello me parece lo más razonable contestar a estos 3 aspectos. Primero, definir qué es terapia puente. Segundo, a quién puede beneficiar la terapia puente. Y finalmente, los datos de la literatura. Bien, el primer problema se plantea con definir la terapia puente. Les remito a las guías de Duquetis, en las que son muy poco precisas esas guías con respecto a la definición de la terapia puente. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos 3 posibles opciones, como saben: la anticoagulación a dosis plena, la anticoagulación profiláctica, que llaman, y la de las dosis medias. La selección de la dosis y incluso el tipo de heparina que debemos aplicar, no solo intravenosa, sino incluso subcutánea, existen, como saben, diversas variedades y las guías no nos aclaran, simplemente nos dicen que hay que valorarlo de manera individualizada. Esto ha hecho que, si consultamos bueno, pues, datos de las publicaciones en este metaanálisis sobre el manejo perioperatorio en todos los tipos de cirugía, bueno, pues, haya una disparidad de opiniones con respecto no solo al manejo preoperatorio, sino al posoperatorio, que se resumen en que no solo que cada centro tiene su propio protocolo, sino incluso cada médico implantador tiene su propio protocolo. Tanto en cuanto a cuándo se suspende la anticoagulación oral, qué tipo de anticoagulante, la heparina cuándo se da, la última dosis antes, la primera después, qué INR es el más adecuado o bueno, cuáles son las dosis de reanudación y cuándo se inicia esa reanudación. De manera que parece que no hay un protocolo único para comparar o recomendar. ¿A quién debe aplicarse la terapia puente? Pues tampoco está nada claro. Lo que sí está claro es a quién no debe aplicarse, pero ni la terapia puente ni la anticoagulación. Es decir, aquellos pacientes que tienen un bajo riesgo de embolia perioperatoria, como se señala en esta tabla, pues lo que se recomienda es que estos pacientes, con la suspensión temporal de la anticoagulación, es suficiente para desarrollar pocos hematomas con muy poco riesgo embolígeno. Todos los demás, es decir, los de riesgo de embolia anual moderado o elevado, parece que pueden beneficiarse de la terapia puente según los datos de las guías. Y ya vamos a los datos.
¿Cuáles son los datos que nos dicen que no debemos recomendarlo, que no debemos utilizar la terapia puente? Bueno, pues les remito al estudio randomizado que hay publicado y del que seguramente Óscar, bueno, seguro no, estoy convencida porque he visto la presentación, va a hablar con más detalle, y es el estudio de Birney, que es el estudio Bruce, en el que ellos en su introducción cifran la incidencia de hematomas de la bolsa de los dispositivos, de los datos que ellos encuentran en la literatura, pues hasta en un 31%. Este es el estudio randomizado, prospectivo, multicéntrico, que compara warfarina y con heparinas de diverso tipo, de bajo peso molecular o intravenosas a criterio del investigador. La pauta es muy específica con respecto a cuándo hay que aplicar la última dosis, cuándo se reanuda, pero no el tipo de heparina. El estudio se interrumpe precozmente porque el porcentaje de hematomas en el grupo de heparina puente es muy elevado, cosa que no me extraña con las dosis tan elevadas que utilizan y la asociación de los dos anticoagulantes. Ellos concluyen que la terapia puente, en cualquiera de sus formas, pues produce muchos hematomas en pacientes con riesgo de embolia medio-alto comparado con el mantenimiento de anticoagulación oral. Pero fíjense lo que comentábamos antes en la controversia previa, y es que el INR medio es de 2,3, es decir, no está en rango de anticoagulación, con lo cual muchos de los pacientes no estaban adecuadamente anticoagulados. Ellos mismos definen también como limitaciones que es muy subjetiva la evaluación, puesto que es un estudio ciego simple y, aunque se tomaban determinadas medidas, el operador podía saber cuándo el paciente utilizaba heparina de bajo peso. Bueno, lógicamente me tengo que referir al estudio de Óscar, y es que, bueno, de manera muy somera, es, como saben, un análisis prospectivo de la validación de un protocolo que en su hospital pusieron en marcha con 129 pacientes y lo comparaban con un retrospectivo de ellos mismos con la utilización de terapia puente. A priori, los pacientes que incluían era de riesgo embólico medio o alto, pero incluyen también pacientes que dentro de las guías incluyen como riesgo bajo, que son los que tienen el CHAS de 2. Ellos concluyen que la aplicación del mantenimiento de anticoagulación con un INR medio de 2,5 tiene una incidencia significativamente menor, solo de un 2,3% de sangrado en pacientes con riesgo de embolia medio-alto, comparado con la terapia puente, que obtienen una incidencia de hematomas de casi un 18%. Bien, pero ya habrán ido viendo que no es oro todo lo que reluce, y ahora voy a tratar de convencerles de que verdaderamente el oro está ahí, pero que, pues que hay diversos tipos de oro. Y para ello, pues les muestro otra serie de datos de la literatura que nos pueden animar a mantener una terapia puente adecuada y evitar el riesgo de hematomas. El primero de los estudios que les presento, lo conocen todos ustedes, publicado en el año 2009, es del Clínic de Barcelona. Es un estudio prospectivo de un solo centro, eso sí, que compara Sintrom contra heparina intravenosa. Ellos encuentran, fíjese, hablábamos en los estudios previos de cifras de hematomas de alrededor de un 16 o un 18%, y sin embargo ellos, eso sí, los dos grupos, tanto el de mantenimiento de anticoagulación oral como el de heparina intravenosa, tenían unas cifras de hematomas de casi la mitad, es decir, de un 8%. Concluyen que la terapia puente y la anticoagulación oral tienen una incidencia similar de hematomas, pero cuando vamos al valor medio de la anticoagulación oral de estos pacientes, el INR era de 2. Un par de años más tarde, Chen hace publica un estudio muy similar, en este caso con warfarina, comparado tanto con heparina intravenosa como de bajo peso, dosis y tipo a criterio médico, y ellos concluyen que en este caso la terapia puente, fíjense, tiene una incidencia también similar a la anticoagulación oral, que es de solo un 4% de hematomas. También en este caso el INR medio era de 2,2 en aquellos que se mantenía la anticoagulación. Y bueno, pues les presento también los datos de un registro en el que, bueno, el protocolo de actuación es similar al que hacemos en nuestro hospital, que es un registro, eso sí, prospectivo dentro del estudio Brave, que es un registro más general también de manejo perioperatorio de todo tipo de anticoagulación, no solo en los implantes de dispositivo, en el cual había 200 pacientes que recibían un marcapasos. Ellos utilizan como terapia puente una terapia ajustada en cada paciente a el riesgo de embolia y de hemorragia. De manera que el 45% de los pacientes eran de bajo riesgo y el 72% recibieron lo que llamamos, o lo llamaban las guías, dosis bajas de heparina de bajo peso en función del riesgo de embolia, riesgo de sangrado y la insuficiencia renal. Y concluyen que la terapia puente ajustada tiene una baja incidencia de sangrado, en este caso de un 4,5%. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Para ello, dos muestras.
La primera, la que tienen ustedes a su izquierda, son los resultados de una encuesta que se realizó en el Reino Unido, publicada en el año 2010, a implantadores, en este caso cardiólogos, de dispositivos. El resumen de los hallazgos era una encuesta que se contestaba, lógicamente, y ellos se encuentran que en aquellos pacientes o en las prótesis mitrales solo un 11% mantiene la anticoagulación, ya les digo que son datos del año 2010, y el 80% suspendía la anticoagulación. Pero fíjense que no todos utilizan terapia puente, es decir, algunos incluso la suspenden temporalmente y la reanudan. Tampoco hay acuerdo con respecto al INR aceptado, tanto con anticoagulación oral como con terapia puente, y que lo que sí definían es que progresivamente los implantadores utilizan menos anticoagulación, sobre todo en pacientes con prótesis aórticas y fibrilación auricular con cualquier tipo de riesgo de embolia. Es decir, parece que se pierde el miedo al embolismo perioperatorio. La conclusión es que hay poco consenso en el manejo de la anticoagulación y que se necesitan ensayos multicéntricos y aleatorizados para determinar la pauta más adecuada. El estudio de la derecha es un grupo canadiense que evalúa la adherencia a las guías. Como saben, las guías actuales recomiendan la utilización de terapia puente. Incluyen 120 pacientes y valoran pues lo que hace cada uno en su centro, si siguen siguiendo las guías o no. La conclusión inicial es similar a la del Reino Unido, es decir, que hay muy poco consenso perioperatorio, habiendo una infrautilización de la anticoagulación si el riesgo embólico era medio o alto y una sobreutilización si el riesgo embólico era bajo. Y de hecho, dentro de la incidencia del sangrado, era un 8%, muchos de los pacientes tenían un riesgo bajo que, según las guías, deberíamos haber suspendido la anticoagulación, ni siquiera mantenerla. Y ya, para resumir todos estos datos que les he presentado, decir que en el implante de marcapasos y desfibriladores la aparición de hematoma puede ser elevada, sobre todo en pacientes que reciben anticoagulación oral, que se asocian con un mayor riesgo de infección si estos hematomas son moderados a severos y, sobre todo, si precisan reintervención. Que hay dos estrategias para intentar reducir el riesgo de sangrado. Uno es mantener la anticoagulación y la otra es la suspensión con o sin terapia sustitutiva, y que el manejo perioperatorio de la anticoagulación no goza de un consenso generalizado, de manera que cada centro, lo que hablábamos durante la presentación, e incluso a veces cada implantador tiene un protocolo diferente, aunque la mayoría utiliza terapia puente. Que los pacientes con bajo riesgo de embolia parece que lo apropiado sería suspender temporalmente la anticoagulación en función de la vida media del anticoagulante y sin la terapia puente, y que en los demás pacientes los datos actuales no son homogéneos ni en cuanto a incidencia de hematomas con anticoagulación o terapia puente, ni en el protocolo recomendado con la anticoagulación mantenida, ni con la terapia puente. Que la terapia puente con heparina, con dosis ajustadas según riesgo embolígeno y hemorrágico del paciente, como edad, peso, función renal, genera una incidencia de sangrado bajo, y que por todo ello, al menos en este momento, en pacientes con alto riesgo embólico, medio y alto, que precisen implante o recambio de un dispositivo eléctrico, pues la aplicación de terapia puente individualizada parece la mejor alternativa, extremando las medidas de hemostasia habituales. Que los resultados de estudios multicéntricos, randomizados y controlados con placebo, porque el que hablábamos, el BRUIS, Tendríamos no que ir es... acabando. Termino ya. Tenemos que esperar el resultado de estos estudios. Y luego, de manera anecdótica, yo ya les digo que uno tiene que hacer revisión de lo que hace e intentar poner en práctica determinados aspectos. Hablábamos, Óscar y yo antes, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo. Este es un ejemplo reciente de un paciente que tenía un alto riesgo de embolia y decidí hacerlo con Sintron. Y entonces me encontré, habitualmente hacemos punción de subclavia. Yo pincho muchas subclavias. Cuando la primera punción no se canaliza a la vena, se hace una venografía. Como ven, en este caso no tenía cefálica. El abordaje del axilar tampoco tenía un recorrido habitual. Y después de varios intentos decidí pasar al paciente a heparina de bajo peso molecular e hice una punción única cuando lo pasé a heparina de bajo peso molecular. Así que de momento nosotros tenemos una baja incidencia de hematomas, así que yo sigo con la terapia puente. Muchas gracias. A continuación, el doctor Óscar Cano va a defender precisamente la terapia contraria, mantener el tratamiento con anticoagulantes orales en los implantes de dispositivos. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento al comité organizador y a la sección de arritmias por haberme invitado a participar en esta controversia.
en la que voy a tratar de contrarrestar los argumentos que ha expuesto perfectamente la doctora Fidalgo y voy a intentar convencer a la audiencia de que la mejor estrategia para manejar a los pacientes anticoagulados a los que tenemos que implantar un dispositivo de estimulación cardíaca no es otra que mantener dicha anticoagulación durante el procedimiento si es que el paciente tiene un alto riesgo tromboembólico. Antes de empezar, me gustaría hacer un inciso al que ya ha hecho referencia también la doctora Fidalgo, y es que estamos hablando aquí de un problema clínico tremendamente importante. Sabemos que en los últimos años las indicaciones de implantes de marcapasos y desfibriladores han ido creciendo progresivamente, como también lo han hecho así las indicaciones de anticoagulación oral. ¿Y esto qué ha originado? Pues que, por ejemplo, en el momento actual, en nuestro centro hospitalario, el 33% de los pacientes que nos remiten para el implante de un marcapasos o desfibrilador se encuentra anticoagulado, como vemos en la imagen. Y bien, ¿y cómo hemos manejado este problema clínico tradicionalmente? Pues bueno, durante los últimos 40-50 años lo que se ha venido haciendo es lo que nos ha descrito la doctora Fidalgo. Para aquellos pacientes considerados como de alto riesgo tromboembólico, la única opción que teníamos era la de pasarlos a hacer la estrategia de la terapia puente con heparina. Mientras que para aquellos pacientes considerados como de bajo riesgo tromboembólico, pues habitualmente lo que se ha venido haciendo es interrumpir la anticoagulación oral. Afortunadamente, en mi opinión, en los últimos años han surgido nuevas estrategias, de las cuales la que yo creo que es más favorable es la de mantener la anticoagulación oral de forma activa en aquellos pacientes de alto riesgo tromboembólico. ¿Y por qué creo que esta estrategia es la mejor? Pues lo creo porque no debemos olvidar que cada vez que interrumpimos temporalmente la anticoagulación oral en un paciente, está aumentando su riesgo tromboembólico. Esto no lo digo yo, esto es una publicación de un grupo danés publicada en el año 2012 que incluyó en un registro a más de 45.000 pacientes con fibrilación auricular que iban a ser sometidos a distintos tipos de procedimientos invasivos y para ello suspendían la anticoagulación oral. Algunos de ellos utilizaban la terapia puente y otros no. Pues bien, lo que se vio en este estudio fue que en los primeros 90 días tras la interrupción de dicha anticoagulación oral, la tasa de eventos tromboembólicos crecía muy significativamente, mientras que comparando con otro grupo de pacientes en los que la anticoagulación no se tocaba, pues dicha tasa de eventos tromboembólicos apenas se modificaba. Y esto es muy importante porque, sin duda alguna, la morbilidad asociada a los eventos tromboembólicos es mucho mayor que la que puede ocurrir con los eventos hemorrágicos. Basta recordar que, por ejemplo, la tasa de ACV mortal o incapacitante tras un evento tromboembólico arterial pues alcanza el 70%, ¿no? Y esto es muy importante y no debemos olvidarlo nunca. Bien, una vez dicho esto, voy a tratar de repasar cuáles son las evidencias que soportan, en primer lugar, la utilización de la estrategia de la terapia puente. En mi opinión, estas evidencias son bastante débiles, tal y como ya se ha comentado anteriormente, y he querido traer en primer lugar, este metaanálisis de Seagal, publicado en Circulation en el año 2012, porque es muy ilustrativo de en qué está basada gran parte de nuestra práctica clínica durante estos últimos años. Y es que en este metaanálisis realizado sobre el manejo perioperatorio en pacientes anticoagulados utilizando la heparina puente en pacientes sometidos a distintos tipos de procedimientos invasivos, se incluyeron nada más y nada menos que 35 estudios con más de 12.000 pacientes, pero tan solo un estudio aleatorizado. Más de 7.000 pacientes habían sido tratados con la terapia puente con heparina y más de 5.000 sin dicha terapia. Y los resultados resumidos de este metaanálisis son los que vemos en la imagen. En cuanto a eventos tromboembólicos, pues no hubo diferencias entre utilizar la terapia puente con heparina o no administrar terapia puente. Esto ha sido interpretado de distintas formas. Algunos han pensado que esto significaba que no servía para nada utilizar la terapia puente, pero bueno, en realidad lo que nos estaba diciendo esto es que la terapia puente se aplicó en aquellos pacientes de alto riesgo y lo que consiguió fue reducir o igualar su riesgo tromboembólico al de los pacientes de bajo riesgo tromboembólico, en los que no se administró nada. Luego sí que era útil. Y lo más importante es que lo que sí que está claro es que con lo que se asocia la terapia puente con heparina es con un mayor porcentaje de complicaciones hemorrágicas, 11,2% en los pacientes tratados con terapia puente y menos de un 2% en los que no recibieron ninguna terapia. Y bien, ¿y cuáles son las evidencias que, por el contrario, tenemos a favor del mantenimiento de la anticoagulación oral, esta vez sí en el contexto del implante de marcapasos SIDAI? Pues tenemos muchos más datos y digamos que la primera vez que alguien se atrevió a hacer estos implantes bajo anticoagulación oral activa fue en el año 98, el doctor Goldstein, que publicó una pequeña serie con 37 pacientes anticoagulados con un INR de 2,5 a los que les implantaba un marcapasos. Y reportó pues, lo que él llama unas cifras de complicaciones en la bolsa bastante aceptables, del 5,4%,
0,4% frente a 1,8% en pacientes no anticoagulados. Posteriormente, han sido múltiples los estudios que se han publicado comparando la realización de implantes bajo anticoagulación oral activa frente a la terapia puente con heparina en pacientes con alto riesgo tromboembólico. Yo he traído aquí 6 de los estudios que considero más importantes, uno de ellos solo aleatorizado, el estudio de Tolosana, que ya ha comentado la doctora Fidalgo, y los otros 5 estudios son estudios observacionales, pero que han incluido a un gran número de pacientes. En todos ellos, lo que está claro es que el implante bajo anticoagulación oral activa no solo es una estrategia segura, sino que en general, y a pesar de las excepciones que ha comentado la doctora Fidalgo, la tasa de hematomas en la bolsa del generador es significativamente inferior que cuando utilizamos la terapia puente con heparina, y al mismo tiempo nos permite una adecuada protección frente a los eventos tromboembólicos. Por resumir los datos, las cifras de hematomas en la bolsa del generador en estas series oscilan entre un 7,8 y un 23,7% con la utilización de la terapia puente con heparina, y entre un 0,45 a un 8% en los pacientes con anticoagulación oral activa. Además de estos estudios, en el año 2011 y 2013 se publicaron estos otros 2 estudios, esta vez sí aleatorizados, que lo que hacían era comparar pacientes de alto riesgo en los que se les realizaba el implante bajo anticoagulación oral activa frente a la suspensión de dicha anticoagulación por completo en aquellos pacientes considerados de bajo riesgo. Estos 2 estudios pues, incluyeron a más de 300 pacientes y nuevamente confirmando que la tasa de complicaciones de hematomas en la bolsa del generador en pacientes anticoagulados era baja y que la protección frente a eventos tromboembólicos pues, era adecuada. Pero es que aún hay más. La terapia puente con heparina no solo se ha asociado en los datos de la literatura a mayores tasas de hematomas, sino que además esos hematomas han sido más graves. La tasa de hematomas que requieren evacuación quirúrgica en distintas series de la literatura oscila en torno al 6% en los pacientes manejados con la terapia puente con heparina y es menor del 1% en los pacientes con anticoagulación oral activa. Y esto es importante porque, como hemos visto, los hematomas se asocian a infecciones y algo que puede considerarse inicialmente poco importante puede acabar en un problema clínico muy serio para el paciente. Lo mismo en cuanto a la duración de los ingresos hospitalarios. Estos son datos de la serie que publicamos nosotros. La terapia puente con heparina en la literatura también se asocia reiteradamente con duraciones de estancias hospitalarias mayores. En nuestra serie, 1,3 días de media para los pacientes con anticoagulación oral mantenida frente a 5,3 en los pacientes en los que utilizábamos la terapia puente. Todos estos datos han sido agrupados en un gran metaanálisis realizado por Gambari, publicado en el año 2012, en el que básicamente pues, se vuelven a repetir las cifras. La realización de implantes bajo anticoagulación oral activa es segura, protege frente a los eventos tromboembólicos, pero tiene como contrapartida una mayor tasa de complicaciones hemorrágicas, 11,2% frente al 3,8%. Y bien, por si todo esto no era suficiente, en el año 2013 se han publicado los resultados del estudio Bruise Control, que, como ya ha comentado la doctora Fidalgo, es un gran estudio multicéntrico y aleatorizado comparando las 2 estrategias en pacientes de alto riesgo tromboembólico. Y los resultados pues, no han venido más que a confirmar lo que ya habíamos visto con las series anteriores. 16% de hematomas clínicamente significativos con la terapia puente, 3,5% tan solo manteniendo la anticoagulación. ¿Y cómo definían el hematoma clínicamente significativo? Pues como aquel hematoma que prolongaba la hospitalización, que requería interrupción de la anticoagulación o que requería una evacuación quirúrgica. Y estos datos, yo discrepo aquí con la doctora Fidalgo, son a pesar de haber utilizado una estrategia perioperatoria de heparina puente bastante conservadora, puesto que la última dosis antes del procedimiento la administraban 24 horas antes del procedimiento y la primera dosis completa 24 horas después del procedimiento. Y bien, y después de todo esto, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica? Pues bueno, en mi opinión, las guías de práctica clínica deberían abrazar esta nueva estrategia terapéutica, pero parece ser que la terapia puente con heparina goza de gran reputación y a pesar de toda esta evidencia, todavía la realización de implantes bajo anticoagulación oral activa no aparece, por ejemplo, en las guías de valvulopatía recientemente publicadas o en las guías de fibrilación auricular, a pesar de que en dichas guías reconocen que la evidencia a favor de la terapia puente es escasa.
Donde sí que aparecen estas recomendaciones, aunque en mi opinión de forma no muy afortunada, es en las guías de estimulación cardíaca publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2013, donde sí que por primera vez nos dicen que podemos realizar implantes bajo anticoagulación oral activa o suspendiendo por completo la anticoagulación sin utilizar heparina puente, dependiendo del riesgo tromboembólico de los pacientes. El error aquí está, en mi opinión, en esto. Nos dicen que esta decisión está basada en un consenso internacional de expertos. Bueno, más que en esto tenemos, como acabamos de ver, una evidencia bastante sólida que lo soporta, ¿no? Y bien, ya simplemente como conclusión y para acabar con mi presentación, yo también voy a defender por qué pienso que debemos mantener la anticoagulación oral activa en aquellos pacientes a los que implantamos un dispositivo y que son de alto riesgo tromboembólico. Pues en primer lugar, porque vamos a ofrecerle al paciente tasas de hematomas en la bolsa del generador significativamente menores que con la estrategia de la heparina puente. En segundo lugar, porque en el caso extraño de que tengamos uno de esos hematomas, estos van a ser menos graves, vamos a necesitar en menor proporción su evacuación quirúrgica. Además, la estrategia nos aporta una idéntica protección frente a eventos tromboembólicos, permite una menor duración de estancias hospitalarias. Encadenado con esto, también nos va a permitir más posibilidad de realizar implantes de forma ambulatoria. Y por último, teniendo en cuenta las bajas tasas de complicaciones hemorrágicas, yo creo que debemos primar siempre la protección frente a eventos tromboembólicos, puesto que estos tienen consecuencias mucho más graves. Y ya para finalizar, dos imágenes para intentar convencer a los más escépticos de que podemos realizar los implantes de forma segura. Esta es una bolsa de un generador de un DAI resincronizador con un paciente con un INR de 3,2 para ver que los pacientes pues, no sangran más de lo habitual y que tampoco debemos tener miedo a las posibles complicaciones, como ya nos ha comentado el doctor Castellanos, porque la incidencia de complicaciones va a ser igual que en un paciente no anticoagulado y en caso de que las tengamos, su manejo es habitualmente igual que el de estos pacientes sin mayores complicaciones. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cano. Volvemos a tener poco tiempo, pero tal vez para alguna pregunta. No sé si por parte de la audiencia hay alguien con preguntas. Al doctor Sabaté. Espera, que llega el micro. Aquí se ha hablado de la anticoagulación, pero cada vez más hay pacientes tratados con doble antiagregación. Esto no entra dentro del panel, y es una pregunta a vosotros como expertos. ¿Qué hacer con los pacientes con doble antiagregación? Un paciente que se le ha puesto un stent farmacoactivo hace un mes y que hay que ponerle un DAI. Bueno, el tema de la doble antiagregación es un tema completamente diferente. En nuestra experiencia, los pacientes con doble antiagregación, a los que hacemos un implante, tienen tasas de hematomas muy superiores a los de los pacientes a los que los hacemos con anticoagulación oral activa. Actualmente ronda en torno al 7%, que son porcentajes que se han descrito ya en la literatura. ¿Qué hacer con estos pacientes? Pues obviamente esto también está reflejado en las guías europeas. Si el paciente tiene una indicación de implantar un dispositivo y no hay opción de retrasarlo, pues se debe hacer ese implante asumiendo que el paciente va a tener un mayor riesgo hemorrágico. En todos los demás casos, es decir, cuando sea posible demorar el implante o cuando sea posible suspender uno de los dos antiagregantes, lo recomendable es suspender uno de los dos antiagregantes, habitualmente la tienopiridina, para realizar el implante con mayor seguridad. Yo opino igual que Óscar. Muy bien, lástima que no tenemos tiempo para más. Vamos a dar paso a los siguientes ponentes. El primero de ellos nos va a hablar de cómo manejar la anticoagulación con nuevos anticoagulantes en pacientes que van a ser sometidos a una ablación, a cargo del doctor Julio Martí del Hospital del Mar de Barcelona. Bien, muchas gracias por la invitación a la sección y obviamente me hacía especial ilusión pues, los moderadores de la mesa, en fin, que son compañeros y amigos y bueno, vamos a entrar sin más dilación en el tema que me ha tocado. Obviamente los nuevos anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes es un poco el chollo que todos esperábamos, porque realmente en cuanto a experiencia, los nuevos anticoagulantes no pueden competir con el Sintrom o con la warfarina.
Pero en cuanto a evidencia, bueno, es que no hay más que en fibrilación, en el contexto de la fibrilación auricular, el volumen de pacientes que tenemos actualmente en los 4 megaensayos son 72.000 pacientes frente a no llega a 3.000 que comparaban el tratamiento con warfarina contra placebo. O sea que en el tema de la fibrilación auricular creo que estamos todos de acuerdo que los nuevos anticoagulantes como mínimo no son inferiores al síndrome y probablemente sean superiores, y es lo que probablemente nos vamos a encontrar en el futuro inmediato, ya no solamente en el contexto de la fibrilación auricular, cuando nos permiten recetarlo libremente, sino específicamente en el tema de la ablación de la fibrilación auricular. ¿Por qué? Pues porque son fármacos que no necesitan controles, son muy fáciles de manejar, tienen una concentración plasmática muy rápida que consigue unas dosis rápidamente altas, probablemente no necesitan puentes con heparina, o si necesitan probablemente son de muy corta duración, se reinician enseguida teniendo al paciente rápidamente anticoagulado y, por tanto, yo creo que finalmente esa frase de que se muera el síndrome pues probablemente va a ser real. Esto simplemente 4 datos de farmacocinética y farmacodinámica de los nuevos anticoagulantes, un poco para recalcar el tema que comentaba antes, ¿no? Que en general... Uy. ¿Esto cómo se tira para atrás? Que en general todos ellos tienen un tiempo muy corto hasta una concentración media. Por tanto, un poco lo que comentábamos, y un poco esto es de cachondeo, que me lo ha chafado un poco la sorpresa, el pasar rápidamente las diapositivas, parece que el síndrome es el feo y que el NACO es el guapo. Pero realmente en el tema de la ablación, de la fibrilación auricular, no tenemos datos, como ya se ha comentado durante las sesiones de hoy, no tenemos datos para decir que esto es así, porque realmente específicamente sobre ablación hay poca evidencia. Entonces, ¿qué vamos a comparar exactamente? ¿Vamos a comparar antivitamina K con puente con heparina frente a los nuevos anticoagulantes? ¿Vamos a comparar antivitamina K sin discontinuación con un INR 2 a 3? ¿Qué tipo de nuevo anticoagulante vamos a utilizar? El dabigatran, rivaroxaban, porque realmente del resto hay una especie de gradiente, según han ido apareciendo los nuevos anticoagulantes, de gradiente de experiencia y de utilización. Actualmente solo hay datos, o por lo menos yo solo he encontrado datos sobre dabigatran y rivaroxaban. Y en estos casos, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a discontinuar con puente con heparina? ¿Se va a parar solo la dosis de la mañana de preprocedimiento? ¿Se va a hacer un reinicio inmediato o con puente de heparina el mismo día o al día siguiente? ¿Qué se va a hacer exactamente? Un poco los megaensayos realmente no nos van a ayudar en responder ninguna de estas preguntas porque básicamente en los criterios de exclusión de estos ensayos estaba puesto pues, que si había una ablación planeada esto no tenían que entrar, excepto el estudio ROCKET, que sí que incluyó algunos pacientes, sí hay un subestudio de los pacientes con ablación de FA, pero este subestudio en realidad incluye pocos pacientes. Y aparte de esto mezcla pacientes con cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica y ablación. Entonces, específicamente, cuando tenemos que ver qué es lo que tenemos, en realidad solo tenemos, yo he encontrado 10 estudios observacionales, solo 2 de ellos multicéntricos, la mayoría son series, algunas sí que son prospectivas, algunas son retrospectivas, con diferentes regímenes de anticoagulación. Todos están hechos en general con radiofrecuencia, salvo algunos que incluyen pacientes con crioablación. Tienen diferentes ACT óptimos, esto que comentábamos antes de los entre 300 y 400, en muchos no lo cumplen. Diferentes regímenes de parar y reiniciar los NACOs y, por tanto, diferentes resultados. Un poco he elegido 2 o 3 ejemplos antes de pasar a los metaanálisis para que vean un poco la diferencia. Este estudio es un estudio retrospectivo, unicéntrico, de 254 pacientes. En el brazo de dabigatran no se dio la medicación 24 o 36 horas antes del procedimiento y no había puente de heparina, es decir, que el paciente no llegaba bien anticoagulado supuestamente al procedimiento. El dabigatran se reiniciaba 4 horas post retirada de vainas, siempre que la situación hemostática lo permitiera, y se comparaba con warfarina sin suspender, es decir, con un INR en rango terapéutico. Y un poco para que vean aquí las diferencias, pueden ver que no hubo una tendencia a mayor número de hemorragias menores en el grupo de warfarina, hubo más
hemorragias menores en el grupo de warfarina. En cuanto a eventos trombóticos, 3 en el grupo de dabigatran y 1 en el grupo de warfarina, y el resto prácticamente no hay diferencias. En realidad no hay diferencias significativas, aunque hay una tendencia a más hemorragias con la warfarina y una tendencia a más eventos trombóticos con el dabigatran. Pero si nos paramos un poco a ver qué eventos trombóticos hubo, el evento trombótico con warfarina fue una embolia periférica 3 semanas después de la ablación. Esto nada que decir. El evento trombótico con dabigatran fue una embolia cerebral en el contexto de una fístula atriosofágica 17 días después de la ablación. Claro, atribuir al dabigatran la fístula atriosofágica, a mí la verdad me parece un poco serio. Que haya un paciente que tenga un TIA 63 días después de la ablación, como digo aquí, mira ve quita pegat. Yo qué sé si ha sido el dabigatran o ha sido simplemente que por tu enfermedad pues has hecho una embolia. O sea, 63 días después de la ablación me parece un poco, aún no hubieran cogido hasta el 30 día, pues vale. Y después una trombosis venosa profunda 24 horas post-ablación. Considerar que un evento adverso, como aquí 63 días después de la ablación, me parece un poco excesivo y atribuir al grupo de dabigatran el tema de la fístula, pues yo creo que también es un poco excesivo. Este estudio es un estudio que yo es el que he encontrado un poco más serio, es el estudio del grupo de Natale, que es un estudio randomizado de 8 centros americanos con gran experiencia, y realmente comparan, aquí sí que no separaba, dijésemos, el dabigatran. El dabigatran se daba, solo se suspendía la mañana del mismo día del procedimiento, es decir, que la noche de antes tomaban la dosis correspondiente y se reiniciaba entre 0 y 3 horas después de la retirada venosa. O sea, se iniciaba prácticamente en el momento que el paciente dejaba de sangrar después de la compresión, se reiniciaba el dabigatran. El ACT durante el procedimiento se mantenía entre 300 y 400 y lo que se ha comentado antes, el bolus de heparina de 10.000 unidades se daba previa a la punción transeptal. Muchos centros no están haciendo eso, muchos centros están haciendo el bolus inmediatamente después de la punción transeptal o incluso a lo mejor hacen pues medio y medio, o sea 5.000 y 5.000. Atribuir, y en este caso los resultados son los que ven aquí. En general hubo una tendencia a un mayor número de, una tendencia a un muy buen número de hemorragias mayores en el grupo de dabigatran, aquí rozando la significación estadística, o sea, teniendo significación estadística, más hemorragias mayores en el grupo de dabigatran, y en cuanto a las complicaciones embolígenas, 3 en el grupo de dabigatran y 0. En el global salía significativo que la warfarina funcionaba mejor que el dabigatran. Y un poco las consideraciones que yo hacía a este estudio es un poco esto. La última dosis de dabigatran se daba la noche de antes del procedimiento. Este no es. Un poco las consideraciones son estas, ¿no? Que se daba justamente hasta la mañana, o sea, se suspendía exclusivamente la mañana del procedimiento. Yo creo que esto hace que probablemente poner al paciente con 10.000 unidades de heparina y con un ACT entre 300 y 400 hacía un solapamiento de las dosis que podía explicar las hemorragias. Lo que no explicaría es por qué también tenían más embolias. Eso sí que es una cosa que en ese sentido una hiperdescoagulación no tendría por qué comportarse de esa manera. Este otro estudio es un estudio, se publicó en el Europeis, que es un estudio retrospectivo, es un estudio prospectivo, pero lo que miraba básicamente era el comportamiento de los nuevos anticoagulantes, pero posterior a la ablación, porque preablación solamente había un 21% de los pacientes, que estaban con nuevos anticoagulantes. O sea, los pacientes estaban con antivitamina K y solo un 21% llegaban a la ablación con los nuevos anticoagulantes. En este caso sí que hubo mezcla de rivaroxaban y dabigatran, aunque la mayoría estaban con dabigatran, y concretamente en este estudio se vio que la mayoría de las complicaciones o todas las complicaciones hemorrágicas y embólicas cayeron en el brazo de los antivitamina K. En este caso, el ACT estaba entre 300 y 350. Previo a la punción transeptal solo se daban 5.000, un poco lo que comentaba antes, que hay diferentes regímenes que se utilizan en uno y en otro.
con rivaroxaban, me pasaron hace muy poco un estudio que está recientemente ahora publicado, mi miembro pasado todavía estaba Head of Print, que es este estudio del mismo grupo que había hecho antes el multicéntrico aquel que comentó con David Gatrán, o sea, del grupo de Natale. En este caso son 600 y pico pacientes con el mismo régimen que había explicado antes, pero simplemente con que el rivaroxaban se da una vez al día, no se daba a la tarde antes del procedimiento y se reiniciaba 3 horas post-ablación, y la warfarina no se interrumpía y se hacía con NIR en rango. Pues en este estudio sí que se demostraba que no había diferencias significativas entre el brazo de rivaroxaban y en el brazo de warfarina. Con lo cual parece ser que en ese sentido el rivaroxaban se estaba comportando mejor que no el dabigatran, aunque no hay estudios head-to-head comparando uno con el otro. Entonces, un poco sí, lo que siempre se ha dicho, cuando no sabes la verdad, cuando hay realmente mucha diversidad de opinión, pues al final hay que ir a los metaanálisis, pero el problema de los metaanálisis es que como mínimo encontré 2, los resultados no son iguales en los 2, utilizando casi los mismos estudios, y el colmo, un poco lo pongo aquí, que dan números de pacientes diferentes para un mismo estudio, que eso me llamó mucho la atención. Este es la verdad es que se ve muy pequeñito, pero quiero que vean un poco las características. Fíjense que aquí pues, hay retrospectivos, prospectivos, algunos son multicéntricos, el número de pacientes pues, es pequeño en todos ellos, este tal vez es el que más tiene. Se utilizan puentes de parina o no, las dosis de dabigatran también son variables en general, y aquí tienen un poco los resultados tanto en eventos trombóticos como hemorragias mayores como hemorragias menores, y en general, como pueden ver, no hay diferencias significativas en los eventos trombóticos ni en las hemorragias mayores ni en las menores, excepto el estudio que he comentado de Kaiser, que es el estudio aquel retrospectivo que habíamos comentado, y algún otro. Les llamo la atención a este estudio, el de Vaswani, porque fíjate, aquí pone el número de pacientes que entraron, era 688, recuerden, Vaswani 688, lo digo porque luego les volveré a enseñar y les enseñaré que este estudio en otro metaanálisis pone más pacientes, o sea que es una cosa que llama un poquito la atención. Un poco los resultados de este estudio ya lo he comentado, no hubo diferencias en cuanto a eventos trombóticos, aunque había una tendencia en favor de la warfarina, sí. En cuanto a hemorragias mayores no hubo diferencias, y en cuanto a hemorragias menores tampoco hubo diferencias. Este otro metaanálisis que comentaba, utilizando prácticamente los mismos estudios, este es el estudio de Natale, el que comentaba antes, en fin, están prácticamente los mismos estudios, y el estudio de Vaswani aquí pasa a tener 999 pacientes, con lo cual a veces te da un poco baja credibilidad este metaanálisis. En este caso sí que había una diferencia a favor, que favorecía la warfarina en neurological event, o sea, aquí contaba cualquier evento neurológico, ya fuera embólico o hemorrágico. ¿Y qué dicen las guías finalmente, ¿no? Cuando haces una revisión de las guías respecto al tema de los nuevos anticoagulantes, un poco lo que dicen esto. Si se elige una estrategia de puente con heparina bajo peso molecular y reinicio de la anticoagulación de forma adecuada, los NACOS parecen ser una buena opción. Sin embargo, un cese demasiado corto en el tiempo de la anticoagulación con los NACOS o sin puente puede ser menos seguro que mantener la anticoagulación con antivitamina K con un NIR entre 2 y 3. De todas maneras, yo creo que harán falta seguramente estudios randomizados, prospectivos, bien hechos, para realmente tomar una decisión en cuanto a qué es lo mejor. Nosotros en el Hospital del Mar, nosotros sí que estamos utilizando activamente los nuevos anticoagulantes. De hecho, casi el 60% de los pacientes que estamos haciendo con ablación de FA, con crío, nosotros lo hacemos con crío, es con nuevos anticoagulantes. Tenemos unos ACTs más bajos, realmente no es que queramos tenerlos tan bajos, es que más o menos lo que después de poner los bolos de parina y mantener la perfusión de parina y todo eso, nos salen, estos son un poco la media de ACTs que nos salen, y con esto básicamente hemos tenido, pues en el grupo de síndrome hemos tenido una embolia y una hemorragia pulmonar, y en el grupo de NACOS hemos tenido pues, un derrame pericárdico que no requirió siquiera punción, se tiñó el pericardio, una hemoptisis y un hematoma inguinal, y en el grupo que no se dio nada, bueno, en pacientes paroxísticos, tuvimos una fístula arteriovenosa, arteriosofágica, que fue la que, en fin, fue catastrófica y terminó muriendo el paciente. Pero ya digo, yo creo que esto no es atribuible al anticoagulante, o no, en este caso no llevaba, sino más bien al procedimiento de ablación.
En general y en conclusión, creo que el sentido común es útil cuando hay evidencias claras, que hacen falta estudios randomizados, pero que mientras tanto el uso racional de los NACOS parece justificado dada la facilidad de su uso y su seguridad en los megaensayos. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Xavier Viñolas del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau nos va a hablar sobre la realización de cardioversión bajo el tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales. Buenas tardes a todo el mundo. Antes de nada, gracias por invitarme y por invitarme a hablar de un tema al que nos dedicamos activamente en los últimos años, ¿no? La verdad es que no es un tema novedoso el del, a ver si consigo que pase, el de la cardioversión eléctrica en la fibrilación auricular, porque el primer artículo grande que lo resume es del año 67 y les recomiendo que se lo lean porque verán que no han cambiado tanto las cosas en la manera en que lo hacemos desde hace 40 años. Desde el primer momento se vio que en fibrilación auricular la cardioversión es un momento de aumento de la posibilidad de tromboembolias. Es decir, que un enfermo con riesgo en el pericardioversión era un momento donde se podían tener más fenómenos embólicos que durante el seguimiento normal de los pacientes. Y en todos esos 40 años hemos acabado en que las guías nos dicen que los pacientes con fibrilación auricular de más de 48 horas de duración o con duraciones indeterminadas tienen que estar anticoagulados desde al menos 3 semanas antes hasta al menos 4 semanas después. Y en estos 30 años hemos aprendido que alguien ha añadido a esto que el INR del día de la cardioversión tiene que ser superior a 2. Y hemos añadido o hemos aprendido en los últimos 20 años que una alternativa a la anticoagulación de larga evolución, o de estas 3 semanas previas, es hacer una ecografía transesofágica asumiendo que los trombos vienen de las cavidades auriculares, aunque no siempre es así, pero en la gran mayoría vienen de las orejuelas. El descartar un trombo podría descartar el que hubiera un tromboembolismo posterior, pero eso no evita la anticoagulación posterior. Miran, pues ya que han pasado 40 años, todo eso se basa en grandes estudios. Pues no, eso no se basa en grandes estudios. Eso se basa en que en el año 67 Laun describe unas cuantas ablaciones, cardioversiones, sin anticoagulación con una incidencia en embolismos de 1.2, en que posteriormente se empiezan a describir enfermos en el año 70 o cercano a los 70 con más riesgo de embolia si no están anticoagulados, pero recordemos que en los años 70 los enfermos tenían enfermedad reumática, no eran los enfermos que vemos ahora, y que toda la base de estos estudios, de estas recomendaciones vienen de 2 grandes publicaciones que no son más que revisiones de la literatura y revisiones de la actividad de un centro o de varios centros, donde cardioversiones con o sin anticoagulación se asocian a tasas de embolismo del 0% versus el 7% o del 0% versus el 3%. Es decir, que hemos estado o estamos haciendo cosas, no siempre tenemos grandes randomizados para apoyar lo que estamos haciendo. Bueno, solo diré que en la evolución de esos 40 años aparece la cardioversión de vez en cuando. Hay muchos años que ni hablamos. Pues hablamos de la cardioversión cuando apareció el boom de los choques bifásicos, luego el boom del leucotransesofágico y ahora, lógicamente, el boom de los nuevos anticoagulantes que nos aportan más cosas, ¿no? ¿Qué ha aparecido? Yo creo que en la cardioversión, cuando aparecieron en los años 2000, finales del 2009, 2011, los 3 grandes estudios con los nuevos anticoagulantes que ya hemos hablado y que Julio ha nombrado, y que aparecen fármacos que no necesitan control, que tienen un inicio de acción rápida y que tienen una estabilidad de los niveles de anticoagulación, todos pensamos que podrían ser útiles en el entorno de una pericardioversión, ya que teníamos 3 semanas de pacientes que necesitábamos anticoagulaciones estables con INRs entre 2 y 3 y estabilidad de la anticoagulación posterior. Les recuerdo que un enfermo no está en rango de INRs entre 2 y 3 más del 50% del tiempo, al menos en nuestro medio y según los registros que tenemos. Pero era algo que era realmente atractivo para todos nosotros. ¿De qué partimos
pues siempre nos gusta poner los datos nuestros o los datos que tenemos, ¿no? Perdón. Los datos que tenemos hoy en día, ya que los hemos hecho, son los datos del registro, de los dos registros, grandes registros españoles de cardioversión, en los que muchos de ustedes han participado. La tasa de embolias de un enfermo correctamente anticoagulado hoy en día es inferior al 0,5%, 0,7 en el reverse, menos del 0,5 en el estudio, que aún no están publicados los datos del registro de cardioversión hecho en el 2012. Es decir, que haciendo las cosas bien son correctas. Por tanto, ¿por qué usaríamos nuevos anticoagulantes? O porque son superiores, es una posibilidad, o porque los enfermos ya están tomando nuevos anticoagulantes, que es otra posibilidad cada vez más frecuente, aunque en nuestro país menor que en nosotros, o porque son más cómodos. Son las tres razones que podemos tener. Si pensamos en el entorno de la cardioversión eléctrica, verán que hay 3 semanas en que tenemos que mantener INRs entre 2 y 3, lo que exige varios controles al paciente. Un INR superior a 2 el día de la cardioversión. Ya les digo que yo no he encontrado en la literatura nada que apoye exactamente que tenga que haber un INR superior a 2. No hay ningún estudio, es una decisión entre expertos. Y anticoagulación posterior durante 4 semanas. Es decir, que tener fármacos estables con un inicio rápido de acción y una anticoagulación sería muy atractivo en este entorno, en el entorno sobre todo precardioversión, ¿no? Bueno, ¿cómo manejamos nuestros enfermos? Porque de eso dependerá. Si todos estuvieran crónicamente anticoagulados, pues todo esto no tendría mucho sentido. Si cogemos los datos del registro cardioversión con los 915 enfermos, pues la mitad hoy en día ya están crónicamente anticoagulados. Es decir, la decisión de anticoagulación ya se ha hecho antes de la cardioversión. Pero seguimos teniendo un 50% que se inicia la anticoagulación en el periodo pericardioversión. Es decir, que realmente nos interesa ese inicio de acción relativamente rápido. Y si usamos medicina basada en la evidencia, ¿qué tenemos de estudios randomizados con nuevos anticoagulantes en ese periodo? Cero. Cero. Incluso en el periodo posterior. No tenemos nada. Es decir, que lo que estamos haciendo depende de lo que vamos pensando que vamos a hacer. Y lo que también les quería decir, ¿de qué datos disponemos? Bueno, ¿vamos a tener estudios que nos demuestren superioridad? Bueno, pues aquí tienen los 3 grandes ensayos. Y para demostrar que la warfarina reduce de 1,69 a 1,53 o de 2% a 1,7 hemos necesitado 18.000 enfermos. Para reducir lo que tenemos en una cardioversión, ¿cuántos enfermos van a necesitar? Lo que quiere decir que no habrá estudios de superioridad. Cuidado que no salga alguno que sea inferior, que esa es otra posibilidad, pero de superioridad es bastante difícil, ¿no? Es decir, que nos tendremos que seguir basando en lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Pues todos creemos que tenemos cosas, porque hay un gran estudio, un subestudio del RELAI con Dabigatran, que analiza sus enfermos en los que se ha hecho cardioversión. ¿Cuál es la ventaja del RELAI? En el RELAI se permitía entrar enfermos que podían ser cardiovertidos. No es un estudio para cardioversión, pero no se excluía, como en algunos otros estudios, el enfermo tenía indicación de cardioversión. Se aconsejaba mantener el tratamiento, se aconsejaba un eco transesofágico si llevaba menos de 60 días de tratamiento y se aconsejaba que al menos estuviera 3 semanas con tratamiento. Y se recogían los datos de embolias y de sangrados a los 30 días. ¿Qué tenemos? Pues resumiendo mucho, porque no tenemos mucho tiempo, de los hay 1.900 cardioversiones en 1.200 pacientes, el 85% son cardioversiones eléctricas, no entraremos en las diferencias, ya saben que la tasa de embolismos es similar entre farmacológica y eléctrica, la tasa de embolia es 0,8, 0,3, 0,6 en las 3 ramas, warfarina, Dabigatran 110, Dabigatran 150, sangrados 1,7, 0,6, 0,6. Mirad, resuelto. Tienes 1.200 cardioversiones, más que suficiente para conformarme. Luego verán, cuando hayamos presentado los estudios, que las cosas no son tan fáciles. ¿Qué pasa con Rivaroxaban? En el estudio, en el ROCKET, se excluían los enfermos que podían necesitarse una cardioversión. Pero hay enfermos que durante el estudio se cardiovierten. Pero como ven, son muy pocos enfermos. De los 14.000 enfermos, solo hay 143 cardioversiones. De manera que nos aporta pocos datos. ¿Qué tenemos? No tenemos datos, además, pericardioversión, de exactamente las embolias a los 30 días. Y lo único que tenemos es un follow-up a 2 años que junta las cardioversiones eléctricas, farmacológicas y la ablación. Es
Es decir, tenemos pocos datos. Yo creo que no nos podemos ver. Y es verdad que a 2 años hay 3 complicaciones tromboembólicas en cada uno de las ramas. ¿Qué tenemos con el otro gran estudio? Bueno, pues es un estudio que está a caballo entre los dos, ¿no? No hay muchos enfermos, solo tenemos 275 enfermos en cada uno, que no son enfermos que vayan a ir a cardioversión, son enfermos que están anticoagulados en un estudio de prevención de tromboembolismo en la fibrilación auricular y que en el ínterin se cardiovierten, que no es lo mismo, ¿eh? Es parecido, pero no es lo mismo. La tasa de embolias es 0 en las 2 ramas, la tasa de sangrados a los 30 días, que eso sí lo reportan, la de embolias y sangrados, es de 0,2, 0,6. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos estudios de anticoagulación en la cardioversión. Y me dirán, pero si acabas de presentar uno con 1.500 pacientes. Pero miren, como no era obligatorio mantener el tratamiento, y no estoy criticando el estudio, solo que en la rama de Sintrón el 94% de los enfermos seguían durante la cardioversión con Sintrón y el médico retiraba el 15% de los enfermos con dabigatran. ¿Qué les hacía? Un switch heparinas. Un switch heparinas, porque eso estaba permitido en el estudio. Había ecotransesofágico en un 25% de los enfermos con dabigatran, lo que quiere decir que si se veía un trombo, ¿qué se hacía? Se suspende. Y en el del Sintrón dices también, pero como solo se miraba en el 13%, pues en algunos se suspende. Eso no invalida. Eso lo que dice es que seguramente necesitamos más estudios si realmente queremos una medicina basada en evidencias absolutamente sólidas. ¿Qué quiero decir con estos estudios? O con esta presentación, que si usted tiene enfermos que están en este 56% de enfermos crónicamente anticoagulados y están con nuevos anticoagulantes, pues es razonablemente seguro, es lo que nos ha demostrado, ¿no? Eso es lo que tenemos en este momento. Por tanto, ante un escenario de estos 2 primeros pacientes, que es un enfermo con fibrilación auricular paroxística con Sintrón que acude por fibrilación auricular persistente, yo le dejo hasta donde sé el Sintrón. Pero si está con nuevos anticoagulantes no lo cambiaré a Sintrón, lo dejo con nuevos anticoagulantes a la espera de los nuevos estudios. Solo para entrar en el paciente 3, seguimos teniendo un 40% de enfermos que la decisión del inicio de la anticoagulación es en el momento en el que decidimos la cardioversión del enfermo. ¿Qué hay publicado? Sorprendentemente hay publicado un estudio en una revista americana que solo tiene 50 pacientes, ¿no? Que es bastante sorprendente, ¿no? Que lo acepten, ¿no? No porque, sino por el poco volumen, porque cuando una cosa tiene un riesgo tan bajo, no tener nada en 50 pacientes no quiere decir nada. Pero en ese estudio es verdad que hecho con nuevos anticoagulantes, las embolias pericardioversión son 0, pero el intervalo de confianza va de 0 a 1. Va de 0 a 1. Por tanto, tendremos que esperar los nuevos estudios. No entraremos en el diseño, pero pronto tendremos en el europeo la presentación del Ixber con rivaroxaban, con más de 1.000 enfermos, que sí que son enfermos con indicación de cardioversión. Los otros estudios con apixaban, con edoxaban, tendremos que esperar aún unos años más. Pero ¿cuál es la gran ventaja en estos enfermos y por qué lo estamos usando mucho? Porque tenemos retrasos en la cardioversión con Sintrón. El que me diga que hace sus enfermos a las 4 semanas de indicarlo no es cierto. Porque si solo tenemos el 50% del tiempo de la gente en rango y necesitas 3 determinaciones en 3 semanas distintas con INR de 2 a 3, pues está. Y cuando analizamos los 2 abstracts que lo analizan y no tenemos aún los datos del cardioverse, que los tendremos muy pronto, al menos el 30% de los enfermos se retrasa porque no han mantenido ese mes en rango. Y en cambio, cuando lo analizas con nuevos anticoagulantes, solo el 9%. Y me dirán, ¿y por qué el 9% con nuevos anticoagulantes si lo toman seguro? Porque ante la duda, y si no sabes si se lo ha tomado realmente durante las 3 semanas, tu obligación es suspenderlo y prolongarlo un poco más. Por tanto, yo diría que en fibrilación auricular de reciente comienzo, bien tolerada, si tiene criterio a largo plazo, si no tiene criterio a largo plazo de anticoagulación, es un caso ideal para hacerlo con nuevos anticoagulantes, asumiendo que el nuevo anticoagulante ha demostrado que es efectivo para anticoagular y, por tanto, debería ser efectivo para la prevención de tromboembolismos, pero si tiene criterios de anticoagulación a largo plazo, eso ya depende de cada hospital y de esos criterios de indicación de Sintrón o de nuevos anticoagulantes en estos enfermos. Y así se refleja en las guías, ¿no? Y no me refiero, porque ya voy un poco tarde, en que en los nuevos anticoagulantes nos tenemos que fijar. Y solo nombrar una cosa, que ya se acepta en las guías, un tema en el que no he entrado, que es
que si hacemos un protocolo de eco transesofágico, el hecho de que se inicie la acción de los nuevos anticoagulantes es tan corta, nos podría prevenir el tener que utilizar heparinas intravenosas o de bajo peso molecular en aquel momento y empezar directamente con nuevos anticoagulantes, y creo que eso nos puede aportar muchas cosas. Por tanto, yo creo no los usamos porque son superiores, porque probablemente al menos nos parecen iguales, porque están ya tomando NACOS, sí, porque cada vez vemos más, y porque son más cómodos, eso seguro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Viñolas. ¿Hay alguna pregunta por parte de la audiencia? Tenemos tiempo para una pregunta otra vez solo. ¿Había alguien que estaba saludando? Bueno, yo tengo una pregunta rápida para el doctor Viñolas. Con la evidencia actual de la que disponemos, ¿te planteas en algún paciente que ya está tomando nuevos anticoagulantes hacer un switch a heparinas de bajo peso, algún subtipo de pacientes con especial riesgo embolígeno o no? ¿O directamente a todos los pacientes les mantienes? En principio no. Queda la duda de si enfermos de alto riesgo, decía que en principio no. Queda la duda si en pacientes de muy alto riesgo embolígeno, hasta que no aparezcan los resultados de los nuevos estudios, serían candidatos a hacer un eco transesofágico. Esa es la duda que tenemos, ¿no? Porque todos asumimos que son iguales, pero no. Esa ventana de las 3 semanas es una ventana que no sabemos de dónde viene. Sabemos que viene de los estudios en que parece que con Sintron un tratamiento de 3 semanas disuelve los trombos que son disolvibles y que los que no lo son ya están suficientemente pegados para que no se suelten. Pero viene de lo que hemos aprendido. No sabemos si eso también es tan cierto con los nuevos anticoagulantes. Entonces, quizá es la única duda en pacientes de muy alto riesgo. Pero es opinión personal. Me ha gustado mucho la presentación, Xavi. Yo creo que lo que dices de las 3 semanas de anticoagulación es algo que no está muy claro en la literatura. O sea, de hecho, en los guidelines viene 3 semanas de anticoagulación con NR, entre paréntesis 2-3. ¿Qué significa eso? ¿3 semanas de anticoagulación o 3 semanas de INR entre 2-3? ¿No? Porque quizás realmente el único estudio que tenemos así randomizado tratando el tema es el estudio ACURE, ¿no? Donde se comparó la estrategia eco transesofágico versus Sintron, y revisando ese estudio, lo he tenido que revisar por otro tema, lo que me sorprendió es que en el brazo de Sintron, de warfarina, el 50% de los pacientes el día de la cardioversión recibió un bolo de heparina. Es decir, que la mitad de ellos no estaban bien anticoagulados, y a pesar de ello se les hizo la cardioversión. Es decir, fueron 3 semanas de anticoagulación, no 3 semanas de INR por encima de 2. A pesar de lo cual, todos hacemos lo último que digo, ¿no? Hay una última pregunta. Doctor Arenal, ahí arriba. Gracias por la carrera. Enhorabuena por la presentación. Quería hacer una pregunta práctica al doctor Viñolas. Eminentemente práctica. Un paciente que esté tomando dabigatran 110 y hay que hacerle una cardioversión, desde el punto de vista práctico, ¿lo pasamos a 150 o dejamos en 110? Pues puedo contestar lo que pienso, pero no está basado en nada. En teoría puedes hacer las dos cosas y las dos tienes argumentación. Yo diría que en estos momentos, si el enfermo va a seguir crónicamente con 110, puede seguir con 110. Pero si me hicieran defender el que como es solo un mes previo y un mes después y es un periodo de más riesgo embolígeno, lo subes a 150, bueno, la realidad es que deberíamos tener muchos más pacientes en 150 que en 110. Esa es la realidad. Es decir, y que la tendencia de los países latinos es a tener la gente más con 110, pero la realidad es que deberíamos tener casi a todo el mundo con 150. Pero esto es escaparme de la contestación, soy consciente. Ya para acabar, una última pregunta para el doctor Martí. Has hablado de qué hacemos con los nuevos anticoagulantes periablación.
¿qué recomiendas hacer perimplante de dispositivo? ¿Lo suspendemos 24 horas antes? Incluso antes de estas 24 horas, como defienden algunos, ¿se hace puente heparina o no? Yo creo que la comodidad de estos nuevos anticoagulantes permitirían incluso no hacer puente heparina. Yo creo que hoy en día podríamos ir perfectamente, en los que se dan 2 veces al día, pues suspenderlo la noche de antes y al día siguiente pues hacer la intervención, y en los que se da 1 vez al día, pues intentar que lo tomen por la mañana, es decir, que no te interfiera para nada con esto. Pero tampoco, que yo sepa, hay grandes estudios que hayan mirado el tema este, con lo cual un poco por sentido común yo haría esta estrategia. De hecho, nosotros acabamos de implementar en el hospital el tema de mantener los pacientes con anticoagulación, me refiero con antivitamina K, y estamos haciendo la estrategia de 2-3 en los pacientes con síndrome, y tenemos algún paciente que hemos puesto con NACOS y lo único que hemos hecho es pararlo pues 24 horas antes, básicamente. Muy bien, finalizamos entonces las controversias y agradecemos a todos los participantes por el nivel de las presentaciones. Muchas gracias.